Vamos a esperar un poquito para llegar a poder conectar. ¿Cómo están a todos? Bien. Nos vamos reuniendo de a poquito. Vamos dando lugar para que vayan uniéndose en esta charla que vamos a tener hoy tan interesante, junto con la doctora Constanza, que nos va a hablar de lo transgeneracional y sus terapias. ¿Sí? Vamos a ver si está por ahí. Podés... A ver. Bien. Constanza, si ya te uniste, podés escribirme. Dame un minuto que vamos a... Hola, Neus. Vamos a invitar a Constanza. ¿A dónde está? No, está todavía. Hola, hola. Vamos de a poquito uniéndonos a este vivo, que va a ser muy interesante en el día de hoy, donde vamos a tener una charla muy enriquecedora con esta doctora que nos va a traer su metodología, sus terapias, ¿sí? La forma que lleva a cabo la sanación y nos va a brindar muchísima información que nos vamos a poder llevar en este domingo de Pascuas. ¿Sí? Ahí estamos. Constanza, si ya estás en el vivo. Ahora está. Ahí te encontré. Ahí. Perfecto. Hola Constanza, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿Me pero podés no se ve el escuchar? video. Te escucho bien, ¿me escuchas? ¿Me Dame un escuchas? minuto. No, ¿Sí? me escuchas, pero no me ves, ¿no? No te veo. A ver ahí, no me ves. A ver ahí, ¿me ves? Solamente podemos escuchar. Sí. Solo me... A ver si... A ver ahí... ¿Ahí sí? ¿Ahí sí? Sí, ¿O no? ahí ¿O no? estamos. Sí, sí, perfecto. Ahora sí. Sí. Vale. Hay veces, a mí también me sucedió en algunas entrevistas de tener que estar toqueteando un poco para la cámara porque no entendía. Sí, aquí estuve tocando cosas. Bueno, lo bueno es que ya se escucha y se ve. Fantástico. Bien, bien. ¿Cómo estás, Vale. Constanza? Muchísimas gracias por brindarnos este momento, esta charla que nos vas a venir a compartir. Muchísimas Muchas gracias. gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, me gustaría que nos vayas compartiendo un poquito quién sos, cómo es tu modalidad de trabajo, cómo son tus terapias, cómo llegaste a ese lugar, como un poquito de vos. Queremos conocerte. Vale. Bueno, yo soy Constanza. Soy de profesión psicóloga. Y digo de profesión porque es lo que me marcó, lo que estudié, lo que me marcó, etcétera. Pero yo he ido tomando ciertas distancias también con mi profesión, también con la psicología. Yo estudié en Chile, estudié todo lo que fue mi grado en psicología y luego me especialicé en España, que es donde vivo ahora, de hecho. Hice mi doctorado en psicología aquí en España. Y bueno, eso soy profesionalmente. En términos personales, soy madre de 3 niñas, de las cuales hay 2 gemelas
y la mayor, digamos, ¿no? Fue un 2x1, yo siempre digo, fue un 2x1, una sorpresa de la vida. Y bueno, desde que las tuve a ellas, y bueno, eventualmente desde experiencias personales que también fui teniendo, fui cambiando un poco la perspectiva de lo que venía haciendo, de la psicología, y me fui adentrando, digamos, en hacer un tipo de psicología que no respondía a los parámetros tradicionales que desde los cuales yo venía, tanto por mi formación como por lo que venía trabajando, que era la universidad. Yo trabajé muchos años en la universidad. Sí. Exacto, entiendo. ¿Y cómo es esto? Entiendo a lo que te referís con irte separando, quizás como de la idea de, quizás podríamos decirlo dogmática de la psicología, para poder trabajar en una terapia mucho más integral, más... Sí. Intento pensar que es más congruente con la evolución de tu ser, ¿no? Quizás cuando nosotros vamos recorriendo camino y vamos viendo quizás otras alternativas, nuestra búsqueda es diferente, nuestras elecciones también van siendo, ¿sí? Entonces empezamos a despertar y a empezar a descubrir que hay otras herramientas para poder integrar y quizás hasta más funcionales, o cuando uno lo aplica en la terapia, tiene resultados muy positivos esta integración. Me imagino que para eso tiene que haber una respuesta, o sea, una respuesta interna, un cambio desde una perspectiva del ser, ¿no? Para ese despertar. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo viviste en realidad? Lo viví, bueno, primeramente con el nacimiento de mis hijas gemelas, que fue un nacimiento, ellas fueron prematuras y estuvieron 2 meses en la UCI. Y yo también estuve peligrando en ese parto, fue un parto muy complejo. Y tenerlas en la UCI, tener a tus hijas en la UCI 2 meses, y además, bueno, entre medio fueron los atentados. Yo en ese tiempo vivía en Barcelona y entre medio también fueron los atentados de Barcelona. Me puso en una posición de decir, vale, a ver, estamos haciendo esto hasta el momento, esto es lo que he venido haciendo, esto es lo que me hace sentido para adelante, esto es lo que yo quiero ser. Esta experiencia de qué sentido tiene en la vida, ¿no? Porque, bueno, uno se empieza a replantear muchas cosas. Y ese yo diría que fue el primer paso, pero no suficiente. Porque dejar atrás lo que has venido haciendo con tanto apego, porque yo venía haciéndolo con mucho apego, es difícil, es muy difícil. El apego lo hace todo más difícil, aunque uno lo entienda y uno trate de incorporar, de trascender a lo mejor esto que uno ha venido haciendo, que a lo mejor ya no hace mucho sentido, pero aún así no me atrevía a dar ese paso del todo. Y el 2022, me acuerdo perfecto del día, el 8 de noviembre, caí, de pronto me sentí muy mal, me desmayé al hospital de urgencia y en el hospital me dice que tengo una neumonía, pero lo grave no era tanto la neumonía, sino como la sepsis en la que yo estaba, porque mi corazón apenas latía, yo por eso me había desmayado, había perdido la conciencia. Y nuevamente me ingresaron en la UCI, ahí estuve en riesgo de morir, en riesgo, fue algo muy delicado, que hasta el día de hoy me siguen haciendo pruebas porque, bueno, no saben qué me pasó, qué fue. Y yo diría que ese punto fue un punto de inflexión. Y ahí yo dije, no más. No, esta es una nueva oportunidad que la vida me está mandando y la quiero aprovechar. Y eso me ha ido cambiando el rumbo. Pero fue difícil desapegarse de buenas a primeras. O sea, yo diría que la vida te va poniendo en esas situaciones en las que uno va despegándose y va fluyendo y creciendo. Y después, luego de esa experiencia, ¿qué te encuentra? ¿Cuáles fueron los primeros pasos? ¿Hacia dónde te llevaron ese despertar de conciencia? Sí, yo ahí, en ese momento, yo estaba empezando una formación en terapia transgeneracional, justo,
Estaba empezándola cuando me dio esto, ¿no? Y bueno, cuando salí de alta y tal, dije, ya, vale, me voy a dar, o sea, voy a tomar yo la terapia. O sea, no solo para aplicarla, ¿no? Sino ver qué pasa, ¿no? Porque yo intuía que por aquí había, ¿no? Y ahí yo misma viví lo que era la terapia transgeneracional y empecé a darle luz a mi propia historia personal, familiar, desde esta óptica, ¿no? Desde esta óptica. Uy, ¿qué pasó, Constanza? Se interrumpió la comunicación. Vuelvo a invitarte. A ver. Ahí está. Volvemos a aceptar a Constanza, que seguramente hubo algún error en la señal. Sí, a ver. Volvemos. ¿Me escuchan? Ahí está. Sí, perfecto. Ahí vale, se interrumpió, vale. Se cayó la internet, pero vale. Volvemos. Ahí estamos. Ahí está. Vale. Nada nos impide. No, y sí. Sí, bueno. Y nada, y ahí me miré yo a la luz de mis ancestras, particularmente. Me miré a la luz de mi historia familiar, no solo de mi persona, de mi historia biográfica, sino como yo también estaba cargando con algunas cosas que no eran mías, pero también que había una relación mía con, bueno, sobre todo con lo que se denomina algunos yacentes. Yo era yacente, ¿no? de bastante familia mía, ¿no? Tenía una posición ahí bien particular, tengo una posición bien particular ahí, que fui dándole luz, digamos, ¿no? Uh-huh. Y ahí empecé como a meterme un poco más a fondo, ya también yo, ¿no? Sí. Y qué interesante esto que contás de pasarlo primero por el cuerpo, ¿no? Porque creo que es que es el paso fundamental cuando uno se adentra en una terapia y va y decide trabajar con un enfoque. Creo que para saber si esto es válido y puede tener resultados, primero tiene que pasar uno por el cuerpo y además también uno va haciendo su proceso para poder sostener a un otro. Son las herramientas que los fortalecen para poder acompañar desde la empatía, desde la aceptación, ¿sí? Desde el entender de que si esto me atravesó de tal o cual manera, esto puede atravesar al otro y acompañar con herramientas desde un conocimiento. Así es, sí. Uh-huh. Sí, desde el cuerpo. El cuerpo es una herramienta, pero fundamental. O sea, fundamental. En general, en psicología muchas veces se deja el cuerpo fuera, digo, lo más tradicional. Sí. Muchas veces, porque no es siempre así. Uh-huh. Pero como si fueran sistemas separados, ¿no? Lo que es la psiquis humana del cuerpo. Y no. Y no, somos un sistema y estamos integrados en otros sistemas. Entonces hay que dar una mirada sistémica, digamos, al ser humano y a todo lo que lo rodea, ¿no? Qué interesante. Me gustaría, Constanza, que nos compartas un poquito este tipo de terapias con la que vos hoy estás trabajando. ¿Sí? ¿Cómo es la modalidad? Bueno, yo trabajo desde lo transgeneracional, en donde atiendo como psicóloga, vamos a decir, lo que en el imaginario tenemos como lo que hace un psicólogo, ¿no? Te escucho, uh-huh. Qué sé yo. Pero trabajo desde esta perspectiva de pensarse uno mismo a la luz de que tú eres parte de un sistema mucho mayor que tiene un funcionamiento y tiene unas memorias, ¿no? Tiene unas memorias y estas memorias son transmitidas. ¿Sí? Hay una transmisión que se llama transmisión transgeneracional, de la cual habitualmente no somos conscientes. O sea, esto es mucho funcionamiento inconsciente. ¿Sí? Sí. Y estas memorias operan
claro, porque el que uno no tenga conciencia de ellas no quiere decir que no operen. Operan en nuestra vida, se cuelan en nuestra vida. Y uno muchas veces puede estar incluso en lealtades invisibles, porque son inconscientes con ciertos miembros de la familia que incluso uno puede no haber llegado a conocer, ¿no? Pero que están en el campo como memorias, ¿no? Y eso se transmite. Ahora, siempre digo, cuando se llega a terapia es porque hay un problema, algo a uno le incomoda. Y uno pone el énfasis como a lo mejor en algo que se está transmitiendo y que está trayéndonos estas cargas, ¿no? Pero también se transmiten las cosas, comillas, buenas. O sea que, ¿no? Que la información no necesariamente es lo que uno podría pensar como malo. O sea, que también se transmiten muchas veces los conocimientos, incluso hasta las facilidades, los talentos, las habilidades, ¿no? Para desarrollar algún hobby, no sé, la ciencia, las artes, ¿no? Porque es una información que está en el campo. Entonces, cuando está en el campo es más fácil de tomar esa información. Y eso va para todos los lados, digamos, en todos los sentidos. Sí. Entonces, bien. Yo trabajo desde esta óptica, ¿cierto? Y trabajo mucho con los campos. Y también trabajo con mi propio campo. O sea, tampoco podemos obviar que cuando uno está con una persona, con un consultante, el campo de uno está resonando también, ¿no? Y la historia de uno, el sistema de uno está funcionando junto con el de la persona que consulta. Imagino que este tipo de terapias son una posibilidad de desarrollar una percepción en cuanto al propio campo y el campo de un otro, ¿sí? ¿Qué te pasa a vos cuando alguien viene a consulta y empieza a trabajar en su sistema familiar y se empieza a dar toda esta información en el campo? ¿Podés percibir que hay más allá? Es interesante la pregunta, porque esto fuera, digamos, de lo que es la psicología tradicional, aquí ya me voy a separar bastante de la psicología, ¿no? Yo soy una persona muy receptiva energéticamente, muy receptiva. De hecho, puedo quedar muy cargada, y por ejemplo, cuando yo me siento cargada por algo que me ha ocurrido a mí, por algún problema en mi propia familia, que claro, uno tiene problemas familiares como todas las personas, digamos, muchas veces cuando yo noto estas cargas, le digo a la persona que, le digo, mira, sabes que yo no estoy energéticamente bien para trabajar, por ejemplo, hoy día esta dinámica que quedamos que íbamos a trabajar y tal, por ejemplo. O al revés, que la persona también me lo diga, ¿no? Yo no tengo la energía disponible en estos momentos. Entonces, cuando tengo un consultante, sí que me ha pasado muchísimas veces que yo siento la energía del campo de la persona. Sí. Incluso que su campo, en efecto, resuena con el mío. O sea, que hay datos, por ejemplo, de su propia historia que resuenan con mi propia historia, de mi campo, ¿no? Entonces empiezan a darse una suerte de sincronías en términos jungianos, digamos, ¿no? Sí. Muy interesante, y con la cual hay que trabajar, porque también ese es el inconsciente colectivo que compartimos, ¿no? El campo que compartimos todos. Sí, me hiciste recordar a una constelación presencial que realicé el año pasado, cuando es presencial. Esto que vos compartís es mucho más tangible, porque ese campo que cuando, por ejemplo, una persona entra a ese campo a representar y trabaja representando, pero a la vez también trabajando en su sistema, es muy fuerte. ¿Por qué crees que se da esto? Es algo que para mí me parece muy interesante de poder ahondar. ¿Por qué se da esta sincronía entre lo que va a representar, en este caso, tu campo, lo que te pasa a vos en una sesión, con el campo del consultante?
¿Por qué se da esto de unirse o de resonar? Bueno, el inconsciente con tal de hacerse oír es capaz de botar una puerta, dicen, ¿no? Y lo que resuena al inconsciente, que a veces, que insisto, uno no es consciente, ¿no? Pero a uno las otras personas le resuenan. Por eso es que también uno tiene afinidades. Sin saberlo va descubriendo a veces cosas que tenemos en común o al revés, ¿no? Que somos como opuestos, súper opuestos, nos llevamos súper bien, pero somos súper opuestos, pero al final somos como dos caras de una misma moneda. ¿Por qué? Porque el inconsciente busca lo que le resuena, busca aquello que resuena. Y los campos cuando resuenan también se atraen, ¿no? Hay una suerte de espejismo, como cuando uno también, por ejemplo, dice que los árboles se espejan, ¿no? Como hacen de espejo los árboles, ¿no? Los árboles genealógicos, digo, ¿no? Y con los consultantes también pasa, ¿no? Hay consultantes con los que, en efecto, yo diría que la mayoría de las veces, a mí por lo menos me pasa, que sistémicamente termina haciéndose una resonancia mórfica, digamos, muy interesante y que va en pos del trabajo terapéutico, ¿no? Va en pos del trabajo terapéutico, y si uno es lo suficientemente receptiva a eso, también es información para uno como terapeuta. Claro. Es el campo, digamos, los campos se espejan, se comunican, y al final compartimos campos, siempre estamos compartiendo, porque es transgeneracional, pero también es transpersonal, mucho más de la vida de uno individual, digamos. Entiendo. ¿Y por qué crees que se repiten las historias transgeneracionales? ¿Por qué lo pasa? Vos me hablabas como de herencias invisibles, o como que de herencias, ¿no? Desde el inconsciente lo llevamos como una lealtad. ¿Por qué lo llevamos? Bueno, el inconsciente, tenemos que entender que el inconsciente no tiene la lógica ni los tiempos de nuestra vida consciente. Es decir, lo que para uno vendría siendo lógico, si escuchan a mis gatos, bueno, aquí están. Ya vamos a hablar. Ya los vamos a integrar. Sí, que viene una aquí, miau, miau. Ya los vamos a integrar en la entrevista. Por supuesto que le vamos a dar su espacio. Sí, ella estaba ahí desesperada, pero sí. Ya. Entonces, bueno, lo que para uno es lógico y tiene sentido, en la vida inconsciente no puede no tenerlo, porque el consciente tiene otra lógica, tiene otros tiempos, es atemporal. Por ejemplo, los sueños son inconscientes, y cuando uno los ve a la luz de la vida consciente, uno dice, pero esto es absurdo, ¿no? Esto es... Porque claro, son otras lógicas, tienen otros sentidos y tiene otro lenguaje. Eso es lo primero que hay que entender. Entonces, de hecho, ayer nada más una consultante me decía, pero ¿cómo si se supone que el sistema está preparado para protegernos, ¿no? ¿Cómo puede ser entonces que nos ponga en estas situaciones de riesgo? Hablando del autosabotaje, fue particularmente, ¿no? Y yo le decía, claro, pero es que eso es un juicio que tú estás sacando desde la lógica consciente, ¿no? Pero desde el inconsciente repite porque es lo que conoce y es donde él asumió, por ejemplo, que daba vida. Hay una situación que dio vida en algún momento y que fue funcional en ese momento de histórico, en ese momento, en ese entorno, en ese lugar, fue funcional. Y eso dio vida, eso se fue repitiendo, porque así fue, ¿sí? Porque lo que busca el inconsciente es protegerte, no es ponerte en riesgo. Lo que pasa es que las situaciones cambian, evidentemente. Y entonces lo que fue funcional en un momento, ahora puede no serlo. Lo más probable es que no lo sea y ahora te veas en un tremendo problemón porque tienes
ciertos patrones que a veces ni siquiera te das cuenta que los tienes y los vienes repitiendo. Y esto, claro, lo primero que hay que hacer ahí, claro, es verlos, ¿no? Por ejemplo, el síndrome del aniversario, ¿no? Que el síndrome del aniversario se le denomina a cuando las fechas, por ejemplo, se van repitiendo y se repite un evento transgeneracionalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, una abuela que fallece a los 38 años de cáncer de mama, ¿no? Una hija que fallece a los 38 años de cáncer de mama y viene la nieta, tiene 38 años y tiene cáncer de mama, ¿no? Hay una repetición. Y entonces esa nieta está asumida que si su abuela y su madre fallecieron a los 38 años de cáncer de mama, ella también tiene que fallecer a los 38 años de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque puede estar en una lealtad inconsciente, ¿sí? No quiero hablar de los genes ni nada de eso, porque eso, la epigenética y eso es más complejo, pero bueno, de hecho le estoy relatando un caso en efecto real, no un caso mío, pero sí es un caso real, en donde se trabaja esa lealtad, ¿no? En donde se trabaja esa lealtad, y eso es lo que se denomina el síndrome del aniversario. A los 38 años tienen el mismo evento, ¿no? O los accidentes también. También puede ser, por ejemplo, que pase de una generación y salté, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, a ver si se puede como comprender un poquito esto, porque entiendo que vendría a ser algo como el síndrome del aniversario, esto que te voy a compartir. Una mujer mayor es producto de una violación, su madre es abusada a los 17 años por una persona mayor. Decide tener a ese bebé, esa mujer crece, tiene hijos, tiene nietos, los hijos pasan de esa experiencia, pero ese rol lo toma la nieta. A los 16 años, esa nieta es abusada por un compañero de colegio y ella decide tener a ese bebé, ¿sí? ¿Eso sería como el síndrome del aniversario? Sí, la repetición transgeneracional no necesariamente se da continuadamente, ¿no? Claro, me llama la atención las edades, como muy 16, 17. Sí, habría que ver, en ese caso habría que ver qué tipo de lealtad se podría producir entre esa nieta y la generación no anterior, sino la que sigue, no la de la abuela. Exacto. Exacto, pero las repeticiones no necesariamente son repeticiones generacionales de una generación a otra. Claro. Pueden saltar. De hecho, hay estudios, después de la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a hacer muchos estudios con la generación que había vivido la guerra, la generación de los hijos, sí, y la generación de los nietos, o sea, la tercera generación. Y se pudo ver en muchos de ellos, en muchos estudios, que la tercera generación incluso podía tener más síntomas de estrés postraumático, vamos a decir, eventos de ansiedad generalizada, etc., que sus padres, o sea, la segunda generación, y hasta de la primera generación, que fue la que vivió el evento traumático, ¿no? O sea que esto es algo que en efecto se transmite. Hay algunas teorías que hablan respecto a eso, ¿no? Que son más extensas desde el psicoanálisis. Pero claro, no necesariamente se puede saltar una generación. Sí, se puede saltar y seguir el patrón. Sí, claro. Perfecto, quedó claro. En realidad tengo muchas ganas de preguntarte muchas cosas, pero se nos podría ir toda la tarde escuchándote. Me gusta mucho la forma en que nos brindas la información, pero ya que trajiste a tu gato, no veo la hora de preguntarte cómo integras. Creo que apareció solo. ¿Cómo es esto de integrar la terapia
con gatos. Quiero que me expliques un poquito sobre eso. Ellos se integraron solos, hay que decirlo. Yo Ujú. voy a ser muy honesta, no, yo no los integré, ellos se integraron. Esto fue algo de ellos. Yo siempre he vivido con animales, siempre he vivido con gatos. Esto yo diría que también es bien transgeneracional en mi familia, los gatos. Y yo tengo 4 gatos. Y cuando yo atiendo, lo que sí es que yo les dejo acceso libre. Entonces, en efecto, a veces pasan. De hecho, aquí hay uno que ha estado ahí tranquilo, que es el jefe. Yo le digo es el jefe porque él manda, está ahí. Y sí que cuando tienen acceso libre, pasan, se quedan ahí. Pero hay veces, hay ciertas situaciones con ciertas personas, con ciertos eventos, o que yo me siento de una determinada manera, que ellos se acercan y se colocan aquí. Como ahora, por ejemplo, que ella estaba la puerta cerrada y estaba miau, 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 entró y la tengo acá. Miau, sí, la tengo aquí, ¿no? La tengo acá y se ponen y se quedan acá hasta, ¿no? O sea, como hay situaciones y hay como, personas y situaciones en las que ellos se acercan. Cuando hablo del árbol, el otro día estaba grabando un video sobre el árbol genealógico. Y claro, cuando empiezo a hablar del árbol, empiezan a llegar todos los gatos, ¿no? Por ejemplo, y se me ponen ahí encima, ¿no? No pasa con todos los temas, no me pasa con todas las personas y no pasa en determinadas situaciones que yo creo que notan que hay un tema y notan energéticas con las cuales ellos se acercan. ¿Y Sí. cuál sería, digamos, su rol en ese momento? Bueno, a ver, dicen, y yo lo creo así también, que los gatos canalizan la energía. O sea, por eso cuando ellos se acercan yo los dejo, ¿no? Y todas las personas que se consultan, o sea, que conmigo, que todas lo entienden así, es como, yo ni siquiera necesito explicar, como la otra persona lo entiende. Y se saben hasta los nombres de los gatos, ¿no? Como que ellos son parte de, ellos están haciendo un rol ahí importante. Pero también los gatos, bueno, los animales en general, pero los gatos en sí nos devuelven al presente. Y esto es bien, en transgeneracional es paradójico, pero es bien importante. Porque como estamos hablando siempre del pasado y pasados que incluso no son nuestros, el que los gatos nos devuelvan al presente es como decir, vale, todo esto está bien, pero tú tienes una vida aquí y ahora. Esta es la vida. Esto es lo que aquí hay que estar en el presente. Es como la meditación, ¿no? La meditación nos devuelve al aquí y a la ahora, ¿no? Nos hace presente, nos hace estar presente. Yo diría que los gatos nos devuelven al presente. Y sobre todo ese es para mí, ¿no? Yo diría que es sobre todo un mensaje para mí. Cuando ellos se acercan y ellos es como que me devuelven al presente. Como, vale, está bien, pero acá estamos, en el aquí y a la hora. Ellos cumplen, yo diría que esa función. Y cuando finaliza la sesión, ¿ves algún cambio significativo en ellos y en su energía? ¿Quedan alterados o Nunca más quedan cansados? alterados. Nunca quedan alterados. No, alterados no quedan. No. Ellos se quedan, hay veces en que se quedan tranquilos, otras veces se van. Es como, ya cumplimos nuestra labor aquí y parten, ¿no? Pero yo no diría que quedan más inquietos, fíjate, nunca he notado como que yo diga como, wow, mira no. Siempre es como que ellos bajan la tonalidad, como por decirlo, ¿no? Es como, en un momento como de, ellos bajan. Es como volver. Como un calma, presente, aquí y ahora. No alteran, más bien bajan la tonalidad. ¿Y cuál es la devolución de los consultantes cuando vos trabajas con este tipo de terapias? Bueno, muchos consultantes llegan
porque han estado con otros psicólogos antes. De hecho, tengo una consultante que me acuerdo la primera vez que la vi, me dijo, yo soy catadora de psicólogos. Me dijo, ¿no? O sea, como yo he visto tantos psicólogos en mi vida que yo soy una catadora, me dijo. Lo cual a mí igual me puso en guardia, me dio un poco de wow, ¿no? Pero la devolución suele ser, es algo diferente. Te lo agradezco porque es algo distinto. Es una mirada diferente, se sienten más completos. Sienten que son mirados de manera más integrada, más completa. Sí. Sí, no patologizados, que ese es otro tema, pero muchas veces piensan que en ellos hay algo malo, una patología per se, ¿no? Y no necesariamente hay una patología, no necesariamente, eso yo no veo patologías, pero no necesariamente las hay. Entonces, claro, aprender a mirar desde otra óptica, de forma más completa, de manera más integrada, lo que les pasa y que muchas veces ellos dicen, wow, es cierto, y miran su historia para atrás y dicen, claro, vale, sí, esto tiene sentido. No es que, o sea, yo estoy aquí repitiendo, o yo estoy aquí y veo a la luz de, claro, ¿no? Mi abuela, mi madre o mi padre, wow, yo, ¿no? Estoy, bueno, ¿no? Esa es como la evolución, sí. Te escucho y creo que estamos en un tiempo en donde empiezan a haber distintas herramientas y las personas son utilizadas como medios para poder llegar a este tipo de despertar de conciencia, ¿sí? Donde quizás viene el consultante con una mirada muy tradicional de un psicoanálisis o una psicología tradicional y de repente se abre una puerta en donde hay otras miradas, donde hay un abordaje desde distintas miradas integrales, donde la persona se siente como que es un todo y que es observada desde un todo. Y creo que eso es lo que nos hace posibilidad, ¿sí? Nos hace posibilidad de poder, como vos decías, reconocerse, hacer un trabajo de autoexploración, pero con un montón de información que muchas veces está con el velo del olvido, ¿sí? Ahí, separada del todo que somos. Y personalmente creo que este tipo de terapias va a ser cada vez más recurrente y va a ser más posible este año, el año pasado, a partir de la pandemia, lo transgeneracional fue visto como mucho más, con más relevancia. No sé si te parece, ¿sí? Creo que es la necesidad que las personas tienen para poder encontrarse en el sí, ¿sí? Y creo que expandirnos también como un todo, no solamente nosotros crecer, sino ayudar a un otro también, ¿no? Una persona que a lo mejor está padeciendo años de depresión, de ansiedad, de insomnio o alguna enfermedad y no entiende, y siempre fue una mirada muy dogmática. Entonces, que se puedan brindar, expandir este tipo de terapias, dar a conocer, ayuda a esas personas que quizás no están sabiendo de la funcionalidad de este tipo de sanación, ¿sí? De esta forma. Me parece que es muy interesante, lo más lindo que vos traes hoy a este lugar, Constanza, es esta mirada. Y además también todo este recorrido que vos hacés, ¿no? Donde rompés patrones, donde trabajás el desapego, donde desconstruís para volver a construir. Es un ejemplo para todas las personas que hoy te están escuchando muy importante. Difícil, pero se puede. Difícil, pero sí que se puede. Sí que se puede, ¿sí? Y que lo digas vos también ayuda a un montón de personas que están escuchándote seguramente desde las casas y decir, bueno, a ver, yo también estoy trabajando con esta mirada, vamos a probar
esto que es transgeneracional y mirar un poco la historia para atrás, ¿no? Sí. Bien. Sí, sí, sí. Quiero preguntarte, sí. Sí, ¿Qué me ibas a decir? no, que te iba a comentar que en lo transgeneracional, y es algo que yo siempre digo, que es algo que particularmente me interesa mucho, y es la relevancia que tienen nuestros muertos, ¿no? Sí. Porque habitualmente, claro, claro, es como, bueno, pero si ya están muertos, ¿no? El cuerpo ya está, ¿no? Porque estamos súper acostumbrados, porque por las sociedades en las que vivimos, digamos, ¿no? En que la muerte se reduce a un cuerpo, la muerte es equivalente a un cuerpo sin vida, a un cadáver, vamos a decir, ¿no? Y con eso se terminó, ¿no? Y con eso se puso fin y ya está, ya está, ¿no? Sí. Y yo creo que lo transgeneracional rescata la importancia de nuestros muertos y de cómo sus memorias pueden persistir y sus vidas fueron importantes y lo siguen siendo para la vida de uno. No da lo mismo, ¿sí? No da lo mismo. Hay algo que te quiero preguntar, Constanza, esto que vos traes de la importancia de los muertos. Desde Mediums con Alma sería esta pregunta, teniendo en cuenta de que nosotros tenemos esto, bueno, y seguramente también te debe pasar de que en este despertar de conciencia entendemos que la muerte no existe y que pasamos a un estado de conciencia diferente sin la materia, ¿sí? Pero esa conciencia habita en algún espacio. Eso queda en la información del campo, pero por ejemplo, voy a ir a una abuela que ha sido abusada y que se ha llevado ese secreto consigo, donde la familia lo repite, el linaje de mujeres lo repite, ¿sí? ¿Qué le pasa, por ejemplo, cuando vos trabajás en lo transgeneracional a esa conciencia, al ser visto, al darle luz? ¿Crees que hay ahí algo que se transforma o no? Sí, sí. Mira, se vinieron a poner aquí arriba mío. Para que... se está amasando aquí arriba mío. Sí, sí. Es un trabajo por los vivos y por los muertos. Por esa energética. Esa energética también... es que no quiero ocupar la palabra sanar porque, claro, porque no es una sanación como la de una persona viva. Porque estamos en otra dimensión, estamos en otro plano, en otra energética. No es lo mismo. No hay una... Primero, no hay un ego, no es una conciencia del yo tan arraigada como la que tenemos nosotros. Por lo menos nosotros en nuestras culturas, digamos, ¿no? No sé, en Oriente puede ser que sea diferente, pero en nuestras culturas occidentales, ¿no? Por lo tanto, yo diría sanación, pero en otro plano, diría yo, ¿no? Es una información que va al campo, o sea, esa sanación va al campo. Al ir al campo, sí, también resuena en esas otras energéticas, porque más que mal, también están esas memorias, también están esas energéticas en nuestro campo. Por lo tanto, cuando uno sana en el plano físico, en nuestra dimensión, y da esa información a ese campo del cual somos parte, esas energéticas del campo también se remueven y también pueden, vamos a decir, sanar, ¿sí? Pero quiero que se entienda no como una sanación desde el ego, desde lo que nosotros podríamos sí, hacer en esta vida, digamos, ¿no? En esta vida física. Sí. Bien, lo explicaste muy, muy bien, Constanza. ¿Hay algo que quieras compartir que consideres que sería importante en la entrevista de hoy? Me pasa muchas veces a mí en mi gremio de psicólogos, ¿no?
que hay mucho escepticismo. ¡Ay! Esa fue la colita de oxitocina. Esa fue su colita. ¡Ay! Pero oxital. Mira, ya. Hay mucho escepticismo porque si la ciencia no lo explica, entonces no existe. Esta idea de no, la ciencia no es capaz de explicarlo, por lo tanto no existe, ¿no? Y yo siempre digo, yo no estoy en contra de la ciencia, todo lo contrario. O sea, si podemos estar hablando aquí es por la ciencia, porque hay avances científicos, porque hay tecnología. Por lo tanto, no es eso, sino más bien es, yo diría, tratar de ampliar la óptica. Es ampliarla, es pensar que también hay otras formas y realidades posibles, que no porque la ciencia no lo pueda explicar en estos momentos, eso deja de tener, o sea, y por eso yo soy una partidaria, digamos, de que la sanación no necesariamente proviene de la mano de un psicólogo. Estamos hablando de la sanación psíquica, ¿no? O sea, porque hay personas que pueden sentirse mejor, pueden sanar, no necesariamente con un psicólogo, pueden buscar otras personas con otros oficios que puedan ayudarlos a lo mejor más que un psicólogo, porque a lo mejor pueden estar más abiertos. Entonces, yo no me encierro en eso. No me encierro ni en que los psicólogos son los únicos que ayudan, por lo menos no cuando hay patología, no necesariamente. Y pienso también que es toda una oportunidad para todos nosotros poder abrirnos y ser más receptivos. Muchas veces me ha pasado en términos personales y también en consulta que las personas me dicen, ¿y cómo me puedo comunicar con un ser querido fallecido? Porque yo he tenido ciertas experiencias, en efecto, personales. Digo, pues no sé, no tengo el método, no lo sé, pero sí sé que ser más receptiva y estar más abierta no solo te va a ayudar con eso, sino te va a ayudar en todo sentido, porque vas a poder recepcionar muchas más señales y mensajes de la vida que los que solo vas a recepcionar pensando en que es una sola forma de ver las cosas. Bien, qué respuesta. ¿Cómo dejar ese? Sí, pero qué respuesta bastante interesante que aplicas ahí, ¿no? La recepción, estar abierto, en realidad estar abierto y atento a las señales, al empezar a escuchar mucho más a nuestra supraconsciencia y no ser tanto, o no dejarnos abrazar tanto por el ego, por la mente, por el control, que eso nos separa de la percepción y de los mensajes que nos pueden llegar a brindar nuestros seres queridos. Cuando nosotros hacemos sesiones de mediunidad, muchas veces hay pruebas evidenciales de mensajes que ya estuvieron, pero que no fueron escuchados. Pero cuando nosotros corroboramos ese tipo de informaciones, ¡ay, sí, yo lo sentía! Había algo ahí que la percepción los hacía sentir que era ese ser querido, esa mamá, esa abuela, ese papá. Pero la mente ahí, anulando con el control, lo aplazaba, ¿no? Lo dejaba a un costado. Así es. Entonces es empezar a escucharnos desde la supraconsciencia. Así es, exactamente. Sí. Bien. Constanza, me encantaría seguir compartiendo preguntas, pero nosotras te había preguntado sobre una dinámica y algo que nos quieras compartir, porque nos interesa saber cómo es o cómo aplicás este tipo de dinámicas y esta modalidad de trabajo en lo transgeneracional. Así les vas explicando un poquito a los oyentes que te quieren ver cómo es tu trabajo y cómo lo explayás, ¿sí? Por así decirlo. Sí, yo, bueno, como trabajo con distintas dinámicas, según, bueno, cada caso evidentemente, y una primera dinámica que no la podemos hacer aquí, pero como si las personas quieren lo pueden hacer,
que tiene que ver con las sincronías. Una sincronía es un término acuñado por Carl Jung, que son relaciones acausales, o sea que no tienen una causa sabida, ¿sí? Esto es bien importante porque estamos súper acostumbrados a buscar causas, ¿no? Esto A es causa de B y por lo tanto esto da un resultado. Pero hay cosas, por ejemplo, los sueños premonitorios, que hay gente que los tiene, que sueña, por ejemplo, con que algo va a pasar y eso pasa, que no podemos decir que porque lo soñó pasó. O sea, no hay una causa, podríamos decir que es una relación acausal, pero ¿qué relación hay? Porque como la persona va a saber que algo va a pasar, ¿sí? Es como, en fondo es como telepatía, ¿no? Es como un poco, o cuando uno dice, a lo mejor te ha pasado a ti, a lo mejor le pasa a un montón de gente, pero uno está pensando en una amiga que no ve hace mucho tiempo, y está WhatsApp de esa amiga, o suena el teléfono y es esta persona, ¿no? Pero, ¿cómo? Pero si estaba pensando en ti, ¿no? Uh-huh. Bueno, esos serían como sincronías, ejemplos, ¿no? Pero de sincronías estamos llenos. Y si pusiéramos atención a esas sincronías, veríamos que nos dan una información súper importante. Hablando justamente de la receptividad, hablando de estar más abierto. Pero cuando uno no ha entrenado esta capacidad de apertura que todos tenemos, cuando no la ha entrenado, cuando todavía está tomado por esta mente pequeñita que todos habitamos, digamos, en esta vida, porque todos habitamos esta mente más pequeña, racional, lógica, del consciente, ¿no? Ayuda mucho para ir viendo las sincronías y, por ejemplo, todos los días a un parque, pero puede ser a una estación de metro, puede ser a una parada de autobús, sí, puedes ir con una libreta, con un bolígrafo, un lápiz, y anotar lo que ves, anotar lo que sientes, anotar tus pensamientos, como un diario de vida, digamos, ¿no? E ir anotando. Al siguiente día lo mismo. Al siguiente, empezar así, ¿no? Y luego, cuando ya hayas adquirido un poco de práctica en esto, ir anotando en otros espacios también, en tu vida cotidiana. Después de un mes, de 2 meses, en que tengas estos registros, leerlos. No antes. Bueno, tengas ya los registros completos, ir a los registros y leerlos. Y vas a empezar a darte cuenta que te van a ver estas relaciones acausales, que van a ver estas sincronías. Y vas a poder, oh, sí, mira, y te vas a empezar a dar cuenta de cosas que en ese momento en que estabas completamente en tu mente pequeña, ¿no? En tu racionalidad pequeñita del día a día, no lo viste, pero lo dejaste anotado, ¿no? No te diste cuenta, pero lo notaste. Uh-huh. Y luego, cuando hagas el ejercicio, lo vas a poder ver. Se me despierta una duda. Lo que vos me estás diciendo es que, no sé si lo conoces a Juan Manuel Segarra, médico. Sí, el otro día justamente. Sí. Justamente hablaba de que las casualidades no existen. ¿Sería algo similar? Como que es un conjunto de sincronías que está preparado funcionalmente para ¿qué sería? Sí, el doctor tiene razón en eso, no existen. Lo que pasa es que el que uno no pueda darle una explicación causal, ¿sí? No quiere decir que sea una coincidencia. Jung decía, las relaciones causales son relaciones estadísticas. Son estadísticas porque hay una probabilidad determinada por las matemáticas de que algo pueda ocurrir en presencia de un determinado estímulo, ¿sí? Uh-huh. Pero también es estadísticamente posible que eso no ocurra, pero también es posiblemente que ocurran otras cosas de las cuales no podemos determinarlo a través de la racionalidad de esta mente pequeña, ¿no? Por lo tanto, el que no podamos determinarla a través de las probabilidades o a través de que A causa B y por lo tanto eso da C, no quiere decir que sean casualidades. Pueden ser relaciones acausales, vale decir sincronías. Entonces, cuando uno dice, qué casualidad, justo me llamó, no sé, Anita, que yo justo estaba pensando en Anita.
Vale, es que no es casualidad, porque además recordemos que están estos campos de información. Entonces también uno cuando piensa en alguien, también empieza a resonar con los campos, ¿no? De hecho, hay un libro que se llama algo así como, no me sé el nombre exacto, pero es como cuando los perros saben que sus amos están por llegar, ¿no? En donde Rupert Sheldon lo que hace es investigar a través de distintos experimentos cuando los perros saben que sus amos van a llegar o sea, sin que estén condicionados para eso. O sea, un condicionamiento sería que el perro sabe que todos los días llegas a las 6 de la tarde y que lo primero que haces al llegar es darle comida. Y el perro lo sabe, entonces escucha la puerta cerrarse, no sé, en el edificio, y el perro sabe a través de ese sonido que tú ya vienes y que le vas a dar comida, y empieza a salivar, ¿vale? Pero lo hizo en distintos contextos, sin que el perro estuviera condicionado. Y se dio cuenta que los perros, en efecto, saben cuando sus amos llegan, incluso cuando están con mucha distancia de sus casas. El perro sabe. Podríamos decir, eventualmente, que los gatos saben. Por ejemplo, cuando yo salgo, sí. Oxitocina, que es la gatita que se puso aquí recién, ella sabe que yo llego, entonces se va a poner en la puerta y a veces me dicen, no sé, o sea, que tú vas por, no sé, allá hacia 1 kilómetro, pero yo ya tengo la intención de venir para acá y ella ya se pone en la puerta, ¿no? Y digamos que no es algo habitual, no es que esto sea una rutina mía, no. Ella sabe, ella se pone ahí porque sabe que yo vengo. Vale, esos son los campos que se comparten, esas son las sincronías, ese es el inconsciente colectivo que se comparte, incluso con los animales. ¿Sí? Qué interesante. Espero que todas las personas que están viendo este vivo puedan estar disfrutando tanto como yo toda esta información que es. Si lo llevamos a nuestra historia, a nuestro sistema, a nuestro campo, creo que puede aportar mucha actualización. Gracias, Constanza. Me hablabas de las dinámicas, sobre escribir y darnos cuenta de que justamente esto, ¿no? La sincronía, que las casualidades no existen. ¿Qué más sería? Bueno, cuando uno logra ver estas sincronías, lo siguiente es ver cuál es el sentido que tienen. Uh-huh. Porque si no, quedan como en el plano de la casualidad. Oh, qué casual esto, ¿no? Una casualidad. Pero si uno va más allá y empieza a pensar cuál es el sentido de eso, no cuál es la causa, ¿sí? Y no es lo mismo. Causa no es, porque podría llegar a ser multifactorial, no tiene por qué haber una causa. Pero cuando uno comienza a ver cuál es el sentido de eso, qué es ahí en el campo o qué hay en el inconsciente colectivo, esto es como un poco como los sueños, ¿no? Lo que pasa es que los sueños muchas veces tienen más que ver también con el inconsciente individual. A veces, otras veces tienen que ver, por supuesto, con el inconsciente colectivo también, los arquetipos y tal. Pero es una manifestación y es un mensaje. Por eso los sueños son importantes de ver. Porque en el fondo es el inconsciente que te está diciendo, te está dando mensajes que no pueden ser vistos de otra manera. Bueno, con las sincronías pasa lo mismo, pero a través del inconsciente colectivo o de los campos. Es una información que te llega y que es importante ver cuál es el sentido que tiene. O sea, es importante que cuando te des cuenta de estas sincronías no queden como, qué simpático, una anécdota, una coincidencia. No. Es una información valiosa que te está dando el inconsciente colectivo para ti. Ese es un sentido que hay que ver, ¿no? Y claro, y como vas a tener, en el fondo, esta experiencia de receptividad diaria, por eso es que hay que ser constante, porque si no, la receptividad, o sea, tiene que ser diario, va a ser más fácil ver cuál es el sentido, cuál es la información que te está llegando del inconsciente colectivo. Porque las sincronías son eso, información del inconsciente colectivo. Entonces, como para poder hacer un repaso, es estar atento a la información, es buscar un espacio para que esa información pueda fluir como de forma óptima hacia nosotros, sería algo así. Y escribirla. Y escribirla. Una vez que la llevamos al análisis o a la digamos,
a la valoración, a hacer el trabajo de integración. Exacto. Sí, si no hay trabajo de integración, se pierde. Exacto, entiendo. O sea, siempre, siempre, en todo, no solo en esto, siempre tiene que haber un trabajo de integración. Siempre. Si no, se pierde. Tiene que haber un trabajo en que tú digas, wow, sí, ¿y cuál es el sentido de esto? ¿No? Igual que los sueños. También. Podemos estar atentos a, por ejemplo, recién vi que alguien estaba hablando de números espejo. Números espejo o estar atentos a cierta música, a cierta frecuencia, no solamente a sucesos, sino a cosas que nos van pasando en el día a día. ¿Sería algo así? Sí. Por eso es que yo claro, si tú ya tienes un bagaje de receptividad, entonces pues puedes saltar a la siguiente, que es como, ¿no? Poner atención, ¿no? A la frecuencia, a los sonidos, a los números, a los nombres. De repente como, uy, el mismo nombre que y ahí uno, pero cuando uno, insisto, cuando uno vive en su mente pequeña, que todos lo hacemos, o sea, todos vivimos en la vida cotidiana en nuestra mente pequeña, racional y tal, y no tiene entrenado el estar más abierto y receptivo, puedes empezar intencionándolo. Yendo todos los días, no sé, a un parque, a una parada de autobús, al metro, no sé, ¿no? A un lugar y escribir lo que escuchas, lo que sientes, lo que ves, como el tacto, si se te viene algo a la mente, un pensamiento que se te venga, ¿no? Y ir anotándolo, claro. Y luego pasar ya a esta otra en donde ya no es necesario que vayas a ese mismo lugar, sino ya estar más receptivo y ir escribiéndolo. En la vida en general, ¿no? Que estás en tu casa y escuchas una música, ¿no? Y que después te das cuenta que esa música tiene que ver con otra cosa cuando fue creada, y esa otra cosa tiene que ver con tu historia o con la historia de tu familia, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo digo, para empezar a entrenar la capacidad de ser receptivo, irte a un parque, irte a una parada de autobús, irte a un lugar concreto, para empezar. Bien, bien. Bueno, quiero preguntar un poquito a las personas que están viendo el vivo si ha quedado alguna duda con esto que compartió recién Constanza como dinámica. ¿Cómo podríamos ponerle un nombre? ¿De autoexploración o de...? ¿Cómo se le podría poner el nombre a esta dinámica? ¿Cómo lo llamas vos? Yo diría que es una dinámica de explorar las sincronías, porque tiene que ver con las sincronías, sí. Bien, bien. Pero ojo, que las sincronías siempre están. Lo voy a llevar a mi campo. Gracias, me lo llevo puesto. Constanza, nos quedan pocos minutos y quiero dejarte a vos el espacio porque obviamente que este espacio fue tuyo y quiero que estos minutos puedas dejarnos lo que quieras a Mediums con Almas y todas las personas que están hoy viéndote. Bueno, quiero que, o sea, yo diría básicamente, yo creo que lo más importante es abrirse de mente. Abrirse de mente, pero la mente es pequeña. Primero abrirse de mente para luego dar un paso y abrirse en la totalidad, ¿no? Y entender que somos gotas en un océano grande, ¿no? Se preocupó la metáfora del océano. Somos gotas en un océano que es mucho más grande, que es mucho mayor. Y a veces nos perdemos la perspectiva del océano. Nos quedamos con la gota. Somos la gota y ahí se nos va todo. Y nada, volver a la perspectiva de que somos un océano. Y que esto siempre hay que mirarlo transpersonalmente, que estamos en contacto con los otros que vinieron antes que nosotros, con los que van después de nosotros, con los que están en la misma línea horizontal que nosotros, que estamos compartiendo campos, que compartimos información, que el mundo es compartido, que las energías son compartidas, que somos parte de un océano. Uh-huh. Y invitar desde esa óptica a trabajar en
en uno mismo, pero siempre con la óptica de que uno es parte de algo mucho más grande. Yo lo digo de esta manera. Somos un corazón, parte de un gran corazón. Y es esto, ¿no? Es este océano. Una gota, una chispa. Así es. Bien, bien. Muchísimas gracias. Nela había preguntado algo. Perdón, Nela, por no... La estaba escuchando a Constanza. Nela pregunta cómo hace para que los gatos la ayuden en su terapia. Para que, como los gatos... ¿Sabes qué? Yo diría que hay que dejarlos ser. Yo creo que a los animales, uno tiene la tendencia con los animales de... A mí me pasa con los gatos, por ejemplo, que yo voy a ellos porque son adorables y me encantan. Pero yo creo que hay que dejarlos hacer lo que ellos saben hacer. Yo creo que los animales, y particularmente los gatos, tienen una inteligencia que nosotros hemos subestimado muchísimo. Sí. Muchísimo. Si nosotros pudiéramos entender más a los animales, comunicarnos más con ellos, respetarlos más y escucharlos, igual que las sincronías, ¿no? Escucharlos y ser receptivos, ellos saben lo que tienen que hacer, ellos hacen lo que tienen que hacer, ellos saben. Por eso yo digo, yo no los integré, ellos se integraron. Porque a mí en mi cabeza no se me pasaba de que ellos vinieran no, o sea, eso dentro de mi mente pequeña no estaba, no. Ellos fueron los que me dieron esa lección. Eso, hay que escucharlos. Hay que escucharlos. No intervenir. ¿Podrías comentar el título del libro que comentabas? Sí. ¿Lo recordás? Sí. No lo tengo literalmente el nombre, pero es como algo así como cuando los perros saben que sus amos vuelven o cuando sus amos llegan. Rupert Sheldrake. Después yo puedo dejar en un comentario de algún trozo el nombre y el autor. Sí. Bien, bien. Bien, acá hay otra pregunta. Ya te digo. O la consulta, ¿por qué se sigue estudiando? Esta pregunta, ¿por qué se sigue estudiando una vez fallecido? ¿Para qué? Como una vez fallecido, supongo, la persona... Si podés explayar mejor, Cata, la pregunta, te lo vamos a agradecer. ¿Sí? Sí. Cata Maurimel. Bien. Entonces, lo del libro... ¿Qué piensan de las personas con alto nivel receptivo? Son como personas altamente sensibles. Se refiere a las personas con alta sensibilidad. Uh-huh. Bueno, las personas con alta sensibilidad son personas que su sistema nervioso tiene, digamos, más bajo umbral, vamos a decirlo, que el resto. Por lo tanto, un estímulo que para uno podría ser estar en una frecuencia, para estas personas es más fuerte. Esto puede ser a nivel físico y a nivel, claro, psicológico y energético. Bueno, a mi juicio eso es un don. Lo que pasa es que en el mundo, en las sociedades actuales, eso puede ser un problema. Porque es un mundo, por ejemplo, que nunca se calla. Es un mundo que no para de hacer ruido. Es un mundo en donde siempre se espera que seas extrovertido, estés en el mundo enfocado con toda tu energía afuera. Es un mundo que devalúa mucho el mundo interior, la perspectiva de... Entonces, claro, una persona con una alta sensibilidad la pasa muy mal, o puede llegar a pasarla muy mal, pero sin duda es un don. Muchas gracias, Constanza. Entendí porque Cata desarrolló mejor su pregunta. Te la voy a leer y te voy a ver, para que se me van las preguntas.
todos quieren preguntar. Dicen que cuando uno fallece se sigue estudiando para mejorar. ¿Para qué se estudia? Eso podrías... yo lo leí en el libro Entre Vidas. Michael Newton creo que lo escribe. Era un psicólogo que trabajaba con vidas pasadas en la época de hipnosis. Creo que era en esa época. Y él contaba que las personas que le relataban qué era lo que pasaba entre vidas, entre una vida y otra, para ese momento estaba Brian Way escribiendo su libro Muchas vidas, muchos maestros. Muchos maestros. Brian Way. Y él lo que hace es como escribir desde otro lugar. No qué era lo que pasaba en una vida pasada, sino lo que sucedía entre vidas. Entre medio, sí. Y las personas que fueron entrevistados bajo hipnosis decían que había lugares en donde se podía estudiar un montón de cosas que nosotros acá no tendríamos la posibilidad de estudiarlas en vida. Que había como bibliotecas y libros. Y lo que pregunta Cata es ¿para qué se seguiría estudiando? Bueno, esto se escapa un poco de mi ámbito. No obstante, yo he leído a Brian Weiss y tengo experiencias personales en este tipo de cosas. Yo diría que el espíritu, la conciencia, evoluciona y en ese sentido la vida sería una escuela para ese espíritu que decide aprender en vida, ¿no? Pero no es la única, entiendo, y me puedo estar equivocando, probablemente ustedes tienen más información que la que yo tengo, pero no es la única forma. Uno también, el espíritu, esta conciencia, supraconciencia, esta energética, puede aprender en otros campos como entre vidas, ¿no? Exacto. Puede ir evolucionando. Lo que pasa es que la vida, digamos, es como un machacón, digamos, de aprendizaje duro, pero no es la única manera. Entiendo que, por lo que he leído, digamos, pese a que no es mi campo como tal, es así. Entre vidas se puede seguir estudiando para evolucionar. Ese sería el sentido, la evolución. Exacto. Sí, comparto. Bueno, voy a ver si hay alguna pregunta más. Constanza utiliza otras terapias dentro de la transgeneracional, como por ejemplo constelaciones o regresiones. Vale, no, yo no hago regresiones. Yo a las regresiones y a la hipnosis le tengo muchísimo respeto, mucho. La hipnosis siempre hay que hacerla, y esto es un dato, ¿no? Siempre hay que hacerla con personas que sepan hacerla muy bien. Yo no las hago. Yo no hago regresiones. Constelaciones familiares no hago tampoco. Yo trabajo de manera individual. Lo que sí integro a la terapia transgeneracional es toda la perspectiva transpersonal y junguiana. Eso sí. Entonces, por ejemplo, hago análisis de sueños. Por ejemplo, trabajo mucho con lo simbólico, con cuentos, con la sincronía, ¿no? Trabajo con todo el ámbito junguiano y transpersonal. Lo agrego también, digamos, también trabajo con terapia de duelos no solo de personas fallecidas, sino también, digamos, de pérdidas de pareja, etcétera. Sí. Sí, eso, bien. Sí. Bien. Bueno, Constanza, agradecerte nuevamente como te he agradecido durante toda esta entrevista. Creo que te agradecí un montón de veces porque la verdad es que lo que trajiste hoy fue muy interesante. Dejar a todos el contacto de la doctora Constanza. Ella nos estuvo compartiendo su modalidad de trabajo y bueno, un poco compartiendo cómo lo desarrolla y demás. Así que
Gracias. Quienes quieran contactar con la doctora, el usuario es doctora Constanza. ¿Podés decirlo vos, Constanza? Uy. Vuelvo a invitar a Constanza, que se fue, para que se pueda despedir. Esto seguramente volvió a caerse la señal. Ahí. Sí, volvió a caerse la señal. Ahora sí, para que puedas despedirte, ¿cómo pueden encontrarte, Constanza? Sí, el usuario es tanto de TikTok como de Instagram, es @doctora.constanzagr de Gómez Rubio. GR, Constanza GR, doctora Constanza GR. Y bueno, nada, estoy completamente siempre a disposición. Muchas gracias por la invitación. Y todas las dudas, nada, me escriben y yo, por supuesto que encantada las voy contestando. Muchísimas dentro gracias. De lo que sé. Y los espera con sus gatos, que van a estar muy entusiasmados de poder recibir. Bien. Ellos felices, sí. Bien, ahora quiero ver cómo... muchísimas gracias, Constanza. Quiero ver cómo salgo de acá. A ver, porque mi conocimiento en los vivos es como el mío. Es como, a ver, explíquenme ustedes, Neus, qué es lo que tengo que apretar. A ver, para finalizar el vivo de hoy. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes. Y el fin de semana también, los domingos a las 21 horas. Vamos a seguir haciendo estos vivos que son tan enriquecedores para quienes se unen a este canal. Muchísimas gracias. Un beso. Chao, chao. Chao, chao.